te bendiga. Eres bienvenido a este espacio. Te habla Esther Araujo del ministerio La Gloria es de Dios. Hoy traigo un tema bien interesante, lo que debes saber cuando sueñas dos o varias veces un mismo sueño. ¿Qué significado tiene según la Biblia, la palabra del Señor? ¿Qué implicaciones tiene esto para tu vida? No te lo pierdas. Te invito a que lo compartas. Dale like, dale me gusta y ya iniciamos. Tenemos el tema del día de hoy. Lo que debes saber cuando sueña varias veces un mismo sueño. ¿Cuál es la implicación bíblica? ¿Cuál es el significado que tiene esto para tu vida? Es importante conocer qué nos dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la Biblia habla de sueños y habla de visiones. Y aparecen muchos relatos bíblicos donde se dan sueños repetitivos a varias personas. En muchas ocasiones son personas mensajes específicos para personas específicas. Otras veces se trasciende más allá de la persona. Lleva un mensaje no solamente para la persona que lo sueña, sino para otras personas. Así que muchas veces aparecen estos relatos donde Dios da un mensaje claro y preciso, porque en los sueños también se dan mensajes muy claros y muy específicos y precisos para la persona que lo sueña. Así que quédese con nosotros porque vamos a estar analizando estos relatos que aparecen en la Biblia de estos sueños repetitivos y cómo nosotros lo podemos emplear a nuestro día a día. Pues vamos a iniciar con los sueños de José. Nosotros conocemos la historia de José y nosotros sabemos los sueños que él tenía y que él iba y se los contaba a sus hermanos. Muy jovencito, José empezó a soñar y Dios le mostraba el futuro. Y quizás en aquel entonces José no estaba tan familiarizado, aunque era obvio lo que aparecía en aquellos sueños de José. Él iba y se lo contaba a sus hermanos. Pero vemos que sus hermanos le odiaban porque él soñaba. Vamos a verlo en las Sagradas Escrituras. Génesis 37, que nos habla de los sueños de José. En el verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerlo más todavía. El Señor le estaba mostrando desde el principio a José el futuro. En un sueño, Dios se lo mostró. El futuro, Dios le estaba mostrando a José. Y quizás fue la voluntad de Dios que este sueño se relatara, lo que sus hermanos recordarían y vendrían al cumplimiento. Ellos verían ese cumplimiento exactamente como fue declarado. Él contó este sueño en la simplicidad de su corazón y al hacerlo también fue guiado, inconscientemente quizás, pero todavía en realidad por la providencia que predomina, quien hizo uso del mismo relato del sueño como un paso más sobre su cumplimiento. Pero vemos cómo sus hermanos rechazaron estos sueños que José tenía.
Y sus hermanos lo que le decían: ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El odio de los hermanos de José era evidente que no podían hablarle pacíficamente, porque ellos en cada instante que José se le acercaba solamente le decían: ahí viene el soñador. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Allí, de aquella manera, los hermanos de José pues sintieron gran odio, le aborrecían porque él soñaba estos sueños. Pero sabemos que estos sueños no venían de parte de él, sino que Dios ya estaba dando señales precisas. Estos mensajes eran muy precisos porque los mismos hermanos de José ya estaban entendiendo cuál era el significado de aquellos sueños, pero en ese momento los hermanos de José ni el mismo José entendían estos sueños. O sea, ellos sabían lo que significaban porque estaban muy claros y muy precisos, pero ellos no lo asumían, como real, que eso iba a acontecer. En la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos otro relato muy interesante de otros sueños, que se dio en un mismo día a dos personas diferentes, pero que tenía un significado para ambos, las personas que estaban en el sueño. Y se trata del sueño que tuvo el copero y el panadero del rey Faraón. Nosotros sabemos que aunque no fue la misma persona, ellos tuvieron un sueño el mismo día. Y el sueño también tuvo el cumplimiento a la misma fecha, que fueron 3 días, que se relata en la fecha específica de los 3 días en el cumplimiento de ambos. Uno iba a ser restituido a su puesto, el copero, que le iba otra vez a dar la copa al rey en sus manos. Y el otro, que tuvo su cumplimiento a los 3 días, igual que aquel, el panadero, entonces fue muerto. Entonces estos sueños fueron repetitivos en un concepto del cumplimiento, porque los dos sueños que tuvieron tanto el panadero o el copero del rey, pues estaban relacionados a los 3 días, y ambos soñaron la misma noche, y ambos presentaban la dificultad de que no sabían la interpretación de lo que ellos habían soñado. Entonces acudieron a José, que ya estaba en Egipto, y ellos estaban en la cárcel, y de esta manera miren cómo Dios obra todas las cosas, cómo Dios las hace a beneficio y a favor de sus hijos. Todavía los sueños de José estaban en trámite, estaban
en proceso, pero ya estaba muy cerca del cumplimiento de aquellos sueños. Vemos a José aquí ahora interpretando los sueños del copero y del panadero. Cómo Dios obra. Las cosas como Dios las hace, nadie más las puede hacer. Así es que es muy interesante nosotros poner todo en las manos del Señor para que el Señor sea que haga y el Señor actúe cuando Él quiera actuar. Así que no se, quizás no se apresure, quizás no tenga temor porque no ha llegado el cumplimiento de su sueño. El cumplimiento de su sueño tiene fecha de vencimiento y tiene fecha de caducidad. Otro relato muy interesante nos habla de el sueño del faraón. Estos sueños que Dios le mostró al faraón, también suceso del futuro. El rey faraón soñó 2 veces, aunque con imágenes diferentes. Esto lo vemos registrado en Génesis 41, de los versos 14 en adelante. Allí se registra estos sueños que tuvo el rey faraón, que él estaba muy angustiado porque ninguno de sus sátrapas, magos y adivinos pudieron interpretar aquel sueño que el rey faraón había soñado. Entonces mandan a buscar a José para que le dé la interpretación de los sueños del faraón. Y algo bien interesante que registra estos sueños es el significado, porque dice, porque lo soñaste 2 veces. Cuando el faraón soñó, que soñó el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme de parte del Señor, de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, este sueño del faraón también fue muy preciso y muy conciso y muy específico. Se le estaba dando instrucciones específicas al faraón para que hiciera lo que tenía que hacer en el momento oportuno, en el momento adecuado, para tener todo listo para el cumplimiento de aquel sueño, que también tenía fecha. Aquel sueño del faraón tenía cumplimiento. Entonces, es muy interesante ver la comparación o contrastes de estos sueños que hemos narrado. Podemos ver las confirmaciones o las cosas opuestas que se ven entre estos sueños. El cumplimiento de algún tipo, Dios ha determinado hacerlo en estos sueños, tanto los sueños de José como los sueños de que tuvieron los oficiales del faraón y los sueños que tuvo el mismo faraón. Todos tuvieron su cumplimiento y Dios había determinado hacerlo. Entonces, cuando Dios ya tiene determinado hacer algo, Él lo muestra de alguna manera. Él da esas señales específicas y da esos mensajes precisos a las personas
para cuando llegue el cumplimiento se sepa que eso vino directamente de parte del Señor, porque el cumplimiento viene. Así que es muy interesante hacer estas comparaciones que vamos quizás de alguna manera a visualizar en ellos luz o tinieblas. En alguna otra ocasión también podemos hacer contraste entre el bien y el mal o odio, como lo vimos en el caso de los hermanos de José. Todas estas cosas pues se reflejan en estos sueños cuando son repetitivos, cuando suceden varias veces, y que en la mayoría de los casos cuando se repiten tienen un cumplimiento en el futuro, tienen un lazo de tiempo que puede ser de varios años. O sea, no son sueños que el cumplimiento es al instante, porque muchas veces nosotros vemos que tenemos sueños y el sueño tiene cumplimiento no muy lejano, pero cuando son sueños repetitivos, nosotros, según la Biblia, lo que hemos leído en estos pasajes es que Dios ha determinado hacerlo y que va a acontecer, pero específicamente no tienen el cumplimiento en la misma fecha. Tenemos también los sueños de José, el que estaba desposado con María. Y hay muchos relatos que llevan la misma secuencia. Cuando el ángel, a través del sueño, se le apareció a José para que recibiera a María. Luego, en el capítulo 2, verso 13, vemos como el ángel también se le muestra en sueño a José y le da instrucciones precisas para que huya. A través de los sueños, el ángel le sigue dando instrucciones a José para que se traslade de un lugar a otro. Y todo esto con la finalidad de proteger al niño, tanto al niño como a la madre. Esas eran las intenciones de aquellos sueños. Salvaguardar la vida del Salvador, porque Dios se les reveló a través de sueños y le dio esas instrucciones precisas y específicas a José para que él actuara y que se pudiera cumplir lo que ya estaba profetizado desde antes por algunos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros vimos a través de los relatos bíblicos algunas repeticiones de sueños que tenían un mismo fin o un mismo propósito, como fueron los sueños de José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando en lo humano. Entonces, estos sueños revelan que Dios interviene en ellos y que estos sueños, cuando vienen de Dios, tienen algún significado espiritual para la vida de la persona que se les muestra estos sueños. Muchas veces, como dijimos, tienen implicación para la misma persona y otras veces para otras personas, pero en definitiva tienen mensajes muy precisos y muy concisos que todos nosotros tenemos que prestar mucha atención.
Así que si usted ha soñado un sueño varias veces, usted tiene que ver cuál es la indicación que se le está diciendo, ver cuál es la implicación espiritual que tiene ese sueño para su vida, según la Biblia. Interpretar estos sueños es con bases bíblicas, lo que el Señor nos quiere dejar dicho en estos sueños, porque la mayoría de estos sueños, cuando son repetitivos, tienen mensajes muy específicos y muy concretos para que la persona lo pueda interpretar. Hay veces que los sueños no se interpretan de la forma que se muestran, sino que hay que darle otra, buscar esa interpretación, ese significado que viene de parte del Señor. Pero nosotros sabemos que esa revelación viene de parte del Señor. Y si Dios dio el sueño, pues también con Él va a dar la interpretación. Así es que espero que este contenido haya sido de bendición para su vida y para que nosotros podamos poner en las manos del Señor quizás estos sueños que hemos tenido, que usted ha tenido en alguna ocasión y que quizás usted no ha visto el cumplimiento de esos sueños, pero que sabemos que al ser repetitivo hacia la persona son mensajes específicos y muy concretos, porque cuando se ven los sueños y las visiones, Dios muestra cosas muy específicas y muy claras hacia la persona, que van a tener su cumplimiento, fecha y tiempo en que se tienen que cumplir, están descritos en el designio de Dios y que Dios lo ha de manifestar